And now, with great pleasure, please allow me to introduce our guest speaker, Dr. Javier Andrés Cruz Garcia. Dr. Cruz is originally from Catacamas, Honduras. He earned a scholarship to study medicine with a diverse group of other international students at the prestigious Latin American School of Medicine in Havana, Cuba, where he completed his medical degree in 2016. After his return to Honduras, he practiced primary care at San Lorenzo General Hospital on the country's Pacific coast before taking on other responsibilities in his home city of Catacamas during the pandemic. During COVID, he served as the city's health secretary in charge of triage, care, monitoring, and infection control for the city. In 2022, Dr. Cruz was appointed by the Honduran Ministry of Social Development to serve in the capital, Tegucigalpa, as a specialist in the treatment of vulnerable populations. Dr. Cruz currently resides in Harrisonburg, Virginia, and I'm very excited to welcome him here today to our Spanish Grand Rounds. Y ahora, con mucho gusto, permítanme presentarles a nuestro orador invitado, el Dr. Javier Andrés Cruz García. Dr. Cruz es procedente de Catacamas, Honduras. Ganó una beca para estudiar medicina con un grupo diverso de estudiantes internacionales en la prestigiosa Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, Cuba, donde se terminó su licenciatura en 2016. Después de su regreso a Honduras, practicó cuidados primarios al Hospital General San Lorenzo en la costa pacífica antes de asumir otras responsabilidades en su ciudad de origen, Catacamas, durante la pandemia. En ese entonces sirvió como secretario de salud para la ciudad, encargado de triaje, tratamiento, vigilancia y control de pacientes con COVID. En 2022, Dr. Cruz fue designado por la Secretaría de Desarrollo Social para servir en la capital de Tegucigalpa como especialista en atención a grupos vulnerables. Actualmente, Dr. Cruz reside en Harrisonburg, Virginia, y estoy entusiasmado de darle la bienvenida a nuestro Grand Rounds en español hoy. Dr. Cruz's topic today is the health status of the immigrant population in the U.S. El tema de su charla es el estado de salud de la población inmigrante de los Estados Unidos. Of note, for this lecture, we will be experimenting with something new today, the use of real-time AI-generated subtitles. We'll see how that goes. Se debe notar que para esta charla estaremos experimentando con algo nuevo hoy, el uso de IA para generar subtítulos de forma inmediata. A ver cómo va. Con eso, bienvenidos, Dr. Cruz. Gracias por su participación hoy. Le voy a dejar compartir su pantalla. Y Sí, tal vez ahí estamos. Vamos a ver. ok. Creo que me escuchan, ¿verdad? Pues, sí, le escuchamos, sí. Permítame. Permítame que estoy teniendo un poquito de problemas aquí con... Ok. No hay problema. Tome su tiempo. ¿Ya me pueden ver? Sí, sí. Perfecto. Creo que no está agarrando para compartir, doctor. Discúlpeme un segundo. No me permite compartir un momento. Permítame. Estoy teniendo problemas técnicos. No hay problema. En un segundo estoy con ustedes. Muchas gracias por la presentación, doctor. Es un placer para mí estar junto con ustedes, ¿verdad? Hoy vamos a tocar un tema muy importante que, que pues para todos como médicos debería de ser de mucho interés, ya que vivimos en Estados Unidos, somos médicos diario, nosotros atendemos a personas que han llegado a este país como inmigrantes o refugiados, ¿verdad? Entonces,
vamos a darle comienzo a esta exposición. Yo sé que es un tema muy extenso y vamos a tener, la verdad, una hora es un poco corta, ¿verdad? Para poder hablar de todo lo que quisiéramos hablar. No sé si me confirman si ya puede ver las diapositivas. Sí, está bien. Ok. Entonces, hoy, como se lo dijo el doctor, vamos a intentar utilizar inteligencia artificial para que se vayan, si ven en la parte superior de la pantalla, se está traduciendo en forma inmediata, ¿verdad? Para las personas no hispanohablantes. Entonces, bueno, vamos a hablar en esta tarde sobre, en primer lugar, bueno, voy a pedir disculpas porque ando un poco enfermo de la garganta, ¿verdad? Ando un poco enfermo por el cambio de temperatura. Entonces, nuestros temas a tocar el día de hoy va a ser el estado de salud de la población inmigrante en los Estados Unidos, cuál va a ser el impacto que tiene esta población sobre nuestra sociedad y sobre nuestro sistema de salud. Y vamos a hablar un poco sobre la barrera del idioma, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el concepto sobre migrante. Las personas migrantes es una persona que se desplaza de un lugar a otro, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, ¿verdad? Entonces, como generalidades, vamos a tener que los refugiados e inmigrantes a menudo provienen de comunidades afectadas por guerras, conflictos, desastres naturales, degradación ambiental o crisis económica. Entonces, estas personas emprenden viajes largos y agotadores con escasos accesos a alimentos, a agua, a saneamiento y otros servicios básicos, lo que aumenta su riesgo de contraer enfermedades transmisibles, también enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua. Entonces, estas personas pueden estar expuestas a sufrir lesiones accidentales, hipotermia o quemaduras durante sus transcursos de su viaje, ¿verdad? También pueden estar expuestas a padecer de embarazos no deseados y complicaciones relacionadas con el parto, así como diversas enfermedades no transmisibles como resultado de la experiencia migratoria, ¿verdad? Entonces, los refugiados e inmigrantes pueden llegar al país de destino con enfermedades no transmisibles, no controladas, ya que no recibieron ningún tipo de atención durante su viaje. También debemos de saber que los refugiados inmigrantes siguen siendo un grupo más vulnerable de nuestra sociedad y a menudo se enfrentan a la xenofobia, la discriminación, condiciones de vida, vivienda, trabajos deficientes y acceso deficiente o restringido a los servicios de salud generales, ¿verdad? Los migrantes, en particular los que están en situación irregular, suelen excluirse de los programas nacionales de promoción de salud y de prevención y atención primaria de salud, así como de protecciones económicas en el ámbito de salud. También pueden enfrentar elevadas tarifas de usuario, bajos niveles de conocimiento sobre la salud, estigma e insuficientes servicios de interpretación. Los obstáculos son mayores cuando estamos en presencia de un inmigrante que presenta discapacidades. También en el caso de las mujeres y las niñas, pueden tener dificultades para acceder a servicios de protección e intervención frente a la violencia sexual y de género. Los niños refugiados inmigrantes, especialmente los menores no acompañados, tienen más probabilidades de experimentar eventos traumáticos y situaciones estresantes como la explotación y el abuso, y pueden tener dificultades para acceder a los servicios de salud. En los entornos humanitarios, la posibilidad de acceder a los servicios de salud suelen verse afectada y complicada por la escasez de medicamentos y la falta de establecimientos de salud. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para promover la protección de la salud pública para ellos y para las poblaciones de acogida? Los refugiados e inmigrantes deben de tener un acceso equitativo a los servicios de salud de calidad, sin discriminación, exclusión ni estigmatización. Además, se necesitan respuestas normativas públicas de carácter multisectorial que sean adecuadas para abordar los determinantes sociales. Entonces, como último punto de las generalidades, el programa de salud de las migraciones de la Organización Mundial de la Salud
trabaja con los países para promover el derecho humano y el acceso a los servicios de salud de calidad y culturalmente apropiados con una adecuada protección social y financiera. Vamos a ver un poco de los datos y cifras para que más o menos tengamos una idea de qué tan grande es el problema al cual nosotros nos estamos enfrentando, ¿verdad? Como médicos. En el último informe que realizó la OMS, creo que el informe es del año 2023, la OMS reporta que en el mundo hay más de 1.000 millones de personas que están en movimiento. Esto aproximadamente representa 1 de cada 8 personas de la población mundial. De esta cifra, 281 millones de personas son inmigrantes internacionales, 84 millones son desplazados forzosos, 48 millones desplazados internos, 26.6 millones de refugiados, 4.4 millones de solicitantes de asilo. Entre los desplazados forzosos tenemos 35 millones que son niños y 1 millón nació como refugiado. Entonces es previsible, ¿verdad?, que este número de personas en movimiento aumente debido a que a la pobreza, a la inseguridad, la falta de acceso a servicios básicos, los conflictos, la degradación ambiental y los desastres naturales. Entonces la migración podría mejorar o empeorar el estado de salud de las personas, de los refugiados y los inmigrantes. A veces se enfrentan a peores resultados de la salud de los países de tránsito y destino debido a múltiples obstáculos como las diferencias lingüísticas, que vamos a hablar más adelante sobre esto, y culturales, la discriminación institucional y el uso restringido de los servicios de salud. Entonces, también tenemos que mencionar que la exclusión social, política y económica puede dar lugar a la pobreza y a la falta de vivienda, a la explotación, lo que puede crear un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles. Entonces, nosotros tenemos experiencia ahorita, experiencias recientes sobre el COVID-19, lo cual ha exacerbado las desigualdades existentes en algunas poblaciones como refugiados y migrantes, particularmente los que están en situación irregulares, ¿verdad? Entonces, muchos de ustedes se pueden preguntar por qué el doctor nos viene a hablar sobre las personas que deciden migrar. Todos nosotros conocemos o tenemos aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, compañeros de trabajo. Donde vamos, hay personas que son de otros países, ¿verdad? Es una cultura múltiple la que tenemos aquí en Estados Unidos y diario vamos a tener pacientes que son de distintos países de origen y para nosotros es necesario, ¿verdad?, conocer el estado de salud de la población de inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Entonces, antes de responder a esta pregunta, tenemos que tener en cuenta que los migrantes es el grupo más vulnerable de nuestra sociedad. Entonces, aún en nuestra región existen grandes vulnerabilidades e inequidades asociadas con la migración y con ello grandes repercusiones en la salud de las personas que migran, sus familiares y sus comunidades relacionadas con el proceso de migración. Vamos a tocar 3 primicias fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, la salud es un derecho humano. Esto se menciona en múltiples tratados internacionales, acuerdos, convenios y leyes donde se establece el derecho a la salud sin importar la condición migratoria. En segundo lugar, la enfermedad no conoce fronteras. Si una persona acude a nuestra emergencia, en este momento lo menos que importa es su nacionalidad o la nacionalidad de quienes lo rodean. Atender a una persona inmigrante desde la prevención hasta la curación es una estrategia desde la perspectiva de la salud pública. Como principio básico de la humanidad, la lucha debe de ser contra la enfermedad y no contra la persona que la porta, ¿verdad? Entonces, en tercer lugar, los inmigrantes traen grandes beneficios a nuestras comunidades. Más adelante vamos a tocar más profundo cuáles son los beneficios que traen a nuestras comunidades, pero podemos mencionar que en algunos países las remesas que se envían de las personas inmigrantes que trabajan acá son parte fundamental para la economía nacional. En los países receptores se genera trabajo, intercambio cultural y se agiliza la economía. Por eso debemos de reconocer que la salud es una excelente inversión. En la medida que las personas se encuentran saludables, entonces nosotros podemos trabajar, consumir
y aportar a las comunidades de origen y destino. Hay algo interesante en todo esto sobre un mito que existe sobre las poblaciones inmigrantes siempre enfermas. Y hay evidencia científica abundante que nos describe que la mayoría de las personas que deciden inmigrar son personas que se sienten físicamente saludables para afrontar este reto, porque es un reto difícil, ¿verdad? Entonces, el perfil de las personas que migran incluyen personas jóvenes que inician su recorrido con buena salud. Más bien, son las condiciones adversas e inequidades que se encuentran durante la ruta migratoria, los que terminan afectando su salud, tanto física como mental. Entonces, de esta forma, quiero insistir que el concepto de la migración por sí misma no es un riesgo para la salud, pero sí definitivamente es un determinante social de la salud. Entonces, el efecto positivo o negativo para la salud de los inmigrantes depende en gran parte del riesgo que se asuman, las condiciones adversas que encuentren y las condiciones de vulnerabilidad asociadas al ciclo migratorio. Entonces, ahorita quiero continuar, ¿verdad? Haciéndonos algunas preguntas para que nosotros vayamos analizando si nuestro nivel de educación influirá en nuestra salud, como primer pregunta. Entonces, tener más dinero podría ayudar a que vivas más. Y como última pregunta, ¿el lugar donde vives puede determinar cuántos años de vida vas a tener? Entonces, la respuesta a todas estas preguntas es que sí. Tenemos que saber que el concepto sobre qué es salud. Salud es un completo bienestar, tanto físico como mental y social, ¿verdad? No solo la ausencia de afecciones o enfermedades. La buena salud es algo que nos esforzamos en lograr, no solo individualmente, sino que como una comunidad. Porque si nosotros miramos a nuestros familiares y amigos y a los demás, nos damos cuenta que la salud es algo variable para todos, ¿verdad? Por ejemplo, una esperanza de vida de una persona que vive en el continente africano va a ser mucho menor que la que vive en el continente europeo. Pero incluso dentro de los países europeos hay diferencias en cuanto a su salud. La salud puede cambiar dependiendo al nivel de ingreso y al nivel de educación o la ocupación. Entonces, ¿por qué la salud es tan variable? La edad, el sexo, la composición genética y también otros factores como fumar, la actividad física, tomar alcohol, la dieta, también se ve influenciada en gran medida por las condiciones en las que se crece, se vive, se trabaja y se envejece. Colectivamente hablando, a esto se le conoce como determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son las condiciones en las económicas, ¿verdad?, que influyen en el estado de salud de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, los determinantes sociales de la salud son circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluidos en el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, del poder y de los recursos a nivel mundial, nacional y local. Según la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, la sensibilidad a la atención de la salud es esencial para una salud equitativa. Entonces, ¿cómo podemos clasificar nosotros los determinantes sociales de la salud que son tan importantes para nosotros llegar a comprender el estado de salud de la población inmigrante? En primer lugar, debemos de hablar del determinante medio ambiente, que esto va a incluir todos los factores asociados con la salud que son externos al cuerpo humano y son de los cuales las personas tienen poco o ningún control. Por ejemplo, vivir en un lugar contaminado sin capacidad para poder inmigrar, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el estilo de vida, que es otro determinante. Eh, Va a representarnos el conjunto de decisiones que toma un individuo con respecto a su propia salud y sobre las cuales ejerce cierto grado de control. Desde el punto de vista de la salud, las malas decisiones y los hábitos personales perjudiciales llevan riesgos que se originan en el propio individuo. Cuando esos riesgos tienen como consecuencia la enfermedad o la muerte, se podría afirmar que el estilo de vida del individuo contribuyó al estado de salud de esta persona. Por último, tenemos
la biología humana, que va a incluir todos los hechos relacionados con la salud, tanto física como mental, que se manifiestan en el organismo como consecuencia de la biología fundamental del ser humano y de la constitución orgánica del individuo. Esto me va a incluir la herencia genética de las personas, los procesos de maduración y envejecimiento y los diferentes aparatos internos del organismo. Dada la complejidad del cuerpo humano, su biología puede ser variada. Entonces, este elemento nos va a contribuir a nosotros a la mortalidad y a una gama de problemas de salud, como por ejemplo las enfermedades crónicas, los trastornos genéticos, las malformaciones congénitas y el retraso mental. Entonces, los problemas de salud cuyas causas radican en la biología humana produce invisibles desdichas y costos altísimos para sus tratamientos. Dentro de los servicios de atención estamos todos nosotros, los médicos, ¿verdad? Va a incluir la medicina, la enfermería, los hospitales, los hogares de ancianos, los medicamentos, los servicios públicos comunitarios de atención de salud, las ambulancias y otros servicios sanitarios. Este componente se define como el sistema de atención de salud. Habitualmente se gastan grandes sumas de dinero en tratar enfermedades que desde un principio se hubieran prevenido. Entonces, mundialmente van a existir dos determinantes sociales que como gobiernos es altamente preocupante para los organismos políticos, que en primer lugar es la pobreza, que se dice que la pobreza y la mala salud están inseparablemente mal unidas. La pobreza tiene muchas dimensiones: la privación de alimentos, de vivienda, de saneamiento y agua potable. Por otro lado, la falta de educación, el desempleo y bajos ingresos trabajan juntos para reducir las oportunidades de estas personas, ¿verdad? Entonces, limitar las opciones y socavar las esperanzas de estas personas, como resultado nos van a amenazar la salud. Entonces, la pobreza se ha relacionado con una mayor prevalencia de muchas afecciones de salud, incluyendo un mayor riesgo de enfermedades crónicas, lesiones de desarrollo infantil, deficiente, estrés, ansiedad, depresión y muerte prematura. Los determinantes sociales de la salud, como el desarrollo infantil, la educación y las condiciones de vida y de trabajo y de la atención médica, son de especial importancia para los pobres. Entonces, tenemos otro determinante de salud que nos afecta mucho, que es la obesidad. En correlación con el índice de masa corporal, va a ser muy variable a nivel mundial, ¿verdad? Es común que se piense que en países desarrollados, así como en el caso de Estados Unidos, nada más fuera de la realidad, hay países que son ricos, que no tienen problemas de obesidad, así como Japón, Holanda o Suiza, ¿verdad? Entonces también hay países en vía de desarrollo que presentan problemas de obesidad. Entonces ahora sí, vamos con nuestro principal tema, que es el estado de la salud de la población inmigrante. Creo que me estoy quedando un poco, un poco atrás pasa algo con mi computadora ahora, eh, con mi conferencia. Tenemos aquí en nuestro PowerPoint la barrera del idioma. Qué es lo más difícil para nosotros como médicos en atención primaria? Es establecer esa relación de médico y paciente, ¿verdad? Para llegar a un diagnóstico claro y no llegar al error médico. Entonces, ¿qué se nos dificulta a nosotros estando acá en Estados Unidos con el idioma? Hablar con una persona que no maneja el idioma. Entonces, es difícil por medio de un tercero, por medio de un traductor, ¿verdad? Establecer esa relación médico-paciente, ¿verdad? Que la persona nos exprese todas las dolencias que le están afectando, todo lo que siente y para así poder llegar nosotros a un diagnóstico claro, ¿verdad? Y llegar, como dice aquí en nuestra presentación, para no llegar a problemas de salud mal diagnosticados o maltratados, ¿verdad? Entonces, el estado de salud de la población inmigrante en los Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que si una persona decide salir de su comunidad, podría comenzar a asumir experiencias nuevas
quizás mediante conductas que no son riesgosas, comportamientos que ponen mayor vulnerabilidad a su salud. Así aumentan los riesgos a enfermedades de transmisión sexual, el uso de drogas y el alcohol. También en lo social y en lo comunitario se pueden encontrar condiciones adversas como niveles altos de estigma y discriminación por la condición de migrante, que afecta a la salud mental ya de por sí vulnerable debido a la partida y la separación de sus seres queridos. Entonces, la mayoría de los inmigrantes llegan con una misión que es llegar a trabajar sin importar los horarios ni las ocupaciones riesgosas, sin tiempo para buscar servicios de salud o apoyo. No importa si el lugar donde viven no cumple con las condiciones mínimas de higiene y espacio, pueden vivir en condiciones de hacinamiento, lo cual repercute en la salud de cada migrante, ¿verdad? La mayoría de los inmigrantes, la misión, como mencioné anteriormente, es llegar a trabajar sin importar que se asuman riesgos y condiciones que aumenten la vulnerabilidad de la salud. Estas personas pueden llegar a trabajar jornadas largas de trabajo en uno o dos trabajos diarios, semanales, por meses y años, durante todo el tiempo, ¿verdad? Durante todo este tiempo, estas personas van a estar excluidas del sistema de salud de los Estados Unidos porque no se conoce su estado de salud de esta población. Y como mencionamos anteriormente, es la población más vulnerable de nuestra sociedad. Entonces, para hacer el panorama más complejo y caótico, todavía en nuestra sociedad existen regiones o países con políticas restrictivas y limitantes para regularizar la condición de inmigrante y dificultades estructurales para lograr la integración de estas personas a la sociedad. Aspectos culturales como la idioma, que hablábamos hace poco sobre el idioma, y las barreras de todo tipo que aumentan miedo a las autoridades y terminan de impedir el acceso a los servicios básicos. Entonces, como pueden ver, si la migración se realiza en condiciones poco adecuadas e irregulares, se asumen grandes riesgos y terminan por afectar la salud del individuo y la de muchas personas relacionadas con el proceso migratorio. Aquí vamos a tocar un síndrome que para muchos de nosotros puede ser desconocido. Como médicos es importante, ¿verdad? Como médicos, estudiantes, conocer este síndrome de Ulises. Es un síndrome descrito por el médico psiquiatra especialista Joseba Otegui, profesor especialista de psiquiatría en Barcelona, España, ¿verdad? Entonces, este síndrome es importante que lo conozcamos porque es un síndrome que afecta nada más a las personas inmigrantes, ¿verdad? Entonces, para empezar a describirlo y hablar sobre el síndrome de Ulises, es un cuadro de estrés, de duelo muy intenso que viven los inmigrantes que están atravesando situaciones muy difíciles de soledad, miedo, indefensión, de ausencia de oportunidades. Es decir, no afecta a todos los inmigrantes, pero sí a muchos. Entonces, una gran parte de la población inmigrante está pasando por una migración muy dura, una migración que supera la capacidad de adaptación de los seres humanos y lleva a un sufrimiento muy intenso, el cual es llamado síndrome de Ulises. No sé si nosotros conocemos eh, al escritor Homero, un escritor griego que escribió el libro de la Odisea y la Ilíada. Entonces aquí se describe eh, todo lo que pasó Ulises en esta Odisea. Entonces, de ahí el especialista, el doctor Joseba, se basa en ponerle este nombre a este síndrome, ¿verdad? Entonces se describe soledad, miedo, lucha por salir adelante y no ver la salida. Esto no es una enfermedad, ¿verdad? Es un cuadro de estrés, de duelo, son intentos de adaptación que todas las personas desarrollamos cuando vivimos circunstancias muy difíciles, como estas que hemos descrito de los inmigrantes. No es lo mismo un síndrome de Ulises que tener una depresión o un trastorno de ansiedad. Es esa relación que tenemos las personas cuando estamos en una situación muy difícil y tenemos dificultades para dormir, estamos preocupados, dándole vueltas a las cosas, nos duele la cabeza. Se puede llegar a utilizar un nuevo término aquí para nosotros que es la inmigraña, que es la migraña del inmigrante. Estamos desorientados, pero no quiere decir que tengamos una enfermedad mental.
Esto es una reacción ante circunstancias inhumanas. Entonces, ¿quién era Ulises? Ulises en la novela era un semidios, el cual vivió circunstancias muy difíciles. Ahora imagínense personas de carne y hueso que están pasando por lo mismo que se describió en la Odisea. Hay 7 grandes duelos que afectan prácticamente a todas las partes de la vida de los inmigrantes, que en primer lugar es la familia y los seres queridos, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social y el grupo de pertenencia. Es decir, cuando una persona migra, le cambian todas las circunstancias que le rodean. Y claro, si encima de todo esto se viven circunstancias extremas, porque si uno inmigra con su familia, con trabajo, con posibilidades de progresar, tenemos capacidad de sobrellevar este duelo migratorio. Pero cuando una persona es invisible, vive escondida, está separada de su familia durante años, somos humanos y esto nos supone un dolor muy intenso. A esto se le llama síndrome de Ulises, ¿verdad? Entonces, el duelo migratorio es un duelo muy diferente a los otros duelos que nosotros conocemos como seres humanos. El duelo que tenemos como referencia es el duelo por la muerte de un ser querido. Pero cuando alguien emigra del país, el país no muere, sigue estando ahí. Entonces es un duelo por una separación, no por una desaparición de algo o de alguien, ¿verdad? Que es lo que ocurre cuando una persona muere. Entonces, el duelo migratorio es un duelo diferente, es un duelo recurrente. Como el país mencionaba que sigue estando ahí, entonces el inmigrante sigue interactuando con este país. Es un duelo que dura para toda la vida o durante el tiempo que el inmigrante está afuera de su país o separado de su familia. Entonces, es un duelo que puede incrementar, por ejemplo, si en el país de la persona de origen se muere un familiar, hay problemas políticos o lo que sea. Entonces, a esta persona obviamente le afecta porque sigue interactuando con su país y con la sociedad, con las personas, con sus seres queridos que quedaron en su país, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante en este síndrome de Ulises? Es la ayuda psicosocial. Realmente el síndrome de Ulises se da por situaciones injustas, donde no se le dan derecho a millones de personas a vivir en familia, derechos a ser ciudadanos, a expresarse. Las personas, como mencionaba, viven escondidos. Entonces, ante todo este cuadro, lo más importante es la ayuda psicosocial. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa con los seres humanos? Nosotros como médicos debemos de saber que una persona que esté expuesta a estrés continuo, entonces continuamente nuestro organismo está liberando cortisol y catecolamina, ¿verdad? Y la persistencia del cortisol y la catecolamina provocan trastornos en el corazón, trastornos en la tensión arterial, trastornos en el metabolismo del colesterol, trastornos digestivos. A nivel cerebral condicionan el insomnio, angustia, pérdida de memoria, la depresión importantísima. Hay una depresión importantísima en nuestro sistema inmunitario. Entonces, solamente un momento de estrés o un minuto de estrés a nosotros como seres humanos nos puede provocar una caída de hasta 6 horas del sistema inmunológico, lo que va a predisponernos como personas a padecer infecciones o enfermedades autoinmunes y hasta cáncer, ¿verdad? Entonces, la soledad, que es otro de los elementos que afecta a las personas inmigrantes, eh, nosotros como seres humanos debemos de saber que al cabo de cierto tiempo, si nosotros vivimos en soledad, vamos a comenzar a mirarlo todo negro, vamos a comenzar a asustarnos porque somos personas que estamos para vivir en comunidad. Entonces, una persona que vive escondida, asustada, esto afecta mucho, ¿verdad? En su parte, en su salud psicológica. Entonces, el síndrome de Ulises desaparece cuando, permítame, permítame que estoy teniendo mucho problema con... Entonces, ¿cuándo desaparece el síndrome de Ulises? Desaparece cuando las personas pues pueden vivir, salen,
son ciudadanos reconocidos, ¿verdad? Cuando a todas estas personas se le dan derechos, ¿verdad? Pueden vivir en comunidad. Yo les puedo poner una experiencia que yo nunca imaginé, ¿verdad? Nunca decía, yo me voy a ir a vivir a Estados Unidos. A mí me ha tocado emigrar 2 veces en mi vida, una para estudiar medicina, que salí de mi país, ¿verdad? Y ahora yo estoy en otro país. Entonces nosotros nunca podríamos decir que nosotros nunca vamos a emigrar porque no sabemos las condiciones que pueda pasar en un futuro, ¿verdad? Entonces, a veces uno está en un mundo perfecto, en condiciones, las condiciones de la noche a la mañana a uno le pueden cambiar y a veces pensamos que esto solo le puede pasar a personas, a otro tipo de personas que se encuentran en otro nivel social o otro nivel educativo, pero ninguno de nosotros sabemos lo que pueda pasar en el futuro, ¿verdad? Entonces a los inmigrantes los podemos mirar como personas que superan toda una odisea con capítulos de luchas, dificultades para salir adelante. El inmigrante es una persona proactiva y luchadora, solidaria. Envían mucho dinero a su familia, ¿verdad? Ellos podrían vivir mejor aquí, pero envían casi todo el dinero que ganan. Tienen muchos valores de los cuales muchos de nosotros también podríamos aprender. El inmigrante es un símbolo de una persona que busca un futuro mejor. Entonces, vamos a pasar a hablar sobre el impacto de la migración en nuestra sociedad. Nosotros, yo estuve escuchando una conferencia aquí en las grandes rondas de español la vez pasada, una conferencia muy interesante que dio el doctor Diego Grajales, ¿verdad? No sé si él nos estará escuchando en este momento, sobre la gestión inapropiada. Entonces, donde se discutían muchos casos como en nuestras salas de emergencia que pasan congestionadas para mejorar el flujo de pacientes y para mejorar la atención de estos pacientes, ¿qué debíamos de hacer, verdad? Que incluso se discutió eh, que se podría poner un médico en el triaje para ver si esto facilitaba o mejoraba el flujo de los pacientes o si se podría utilizar una camilla en los pasillos, ¿verdad? Entonces pienso, yo tengo una teoría diferente a todo lo que se habló ese día sobre la gestión inapropiada y yo pienso que estamos buscando nosotros las respuestas en el lugar inapropiado. Nosotros podemos hacer un hospital, en Charlottesville tenemos un hospital maravilloso, yo conozco el hospital de la Universidad de Virginia, un hospital con toda la tecnología, con personas muy capacitadas, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros nos ponemos a pensar o podríamos discutir cómo nosotros podemos resolver esta gestión inapropiada y buscamos respuestas en lugares inadecuados como tener una emergencia más grande, hacer un hospital más grande, poner una cama en un pasillo, cuando en realidad la verdadera respuesta de nosotros como sociedad, como médicos, deberíamos de encontrarla en cómo nosotros podemos hacer para que tenemos una sociedad vulnerable, que es la más vulnerable de nuestra ciudad, cómo nosotros podemos hacer para que estas personas tengan derecho de salud y tengan una atención primaria y no congestionen nuestras salas de emergencia, porque cómo nosotros podemos evitar que una persona nos llegue con una simple cefalea o una simple amigdalitis viral, que no es una emergencia y tenemos nuestras salas de emergencia congestionadas con este tipo de casos, pero tenemos una población inmigrante que no está incluida en el sistema de salud de prevención y, y un sistema de salud primaria, ¿verdad? Que el cual nos pueda evitar y mejorar este flujo de pacientes en nuestras emergencias. Entonces, como impacto negativo, podríamos poner ¿verdad? El impacto que van a tener sobre nuestras salas de emergencia, el impacto negativo que puede ser la congestión de las salas de emergencia. Esa es mi teoría sobre la gestión inapropiada. Hay que cambiar leyes, después vamos a dar nuestras conclusiones a ver cuáles serían eh, las, los resultados o qué nosotros podríamos hacer como médicos. Todos nosotros médicos tenemos que saber que nuestras ideas no pueden estar limitadas a solo nuestra sala de emergencia. Yo soy un médico especialista y lo único que me importa es mi sala de emergencia. Nosotros como médicos somos científicos y somos muy capaces, ¿verdad? Investigadores.
nosotros debemos de saber y debemos de sentarnos un poco a ver cómo nosotros podemos mejorar el estado de salud de nuestra población donde nosotros vivimos. Y así nosotros vamos a mejorar mucha congestión de nuestros hospitales, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar del impacto positivo, porque hay impactos positivos también de la migración. Trae beneficios a la sociedad, ¿verdad? En los ámbitos laborables, económicos, sociales y culturales. Incluso la salud puede mejorar si contamos con condiciones básicas de atención integral y amigables. Entonces, la migración generalmente, como habíamos mencionado, tiene su origen en problemas económicos y sociales como la pobreza, violencia, guerras, o porque las personas buscan incrementar sus ingresos y oportunidades. Los países desarrollados suelen ser el destino, así como Estados Unidos. La mayoría de los inmigrantes tienen su destino en primer lugar Estados Unidos, el segundo país es Alemania, ¿verdad? Entonces, y las razones es porque en estas naciones se concentra el 60% de las movilizaciones por esto mismo que habíamos mencionado antes sobre la distribución del dinero, del poder, ¿verdad? Entonces, en términos generales, ¿cómo impacta la migración a los países? La migración beneficia el crecimiento económico de los migrantes y mejora su calidad de vida, aunque el impacto depende de la región y del tiempo de permanencia, la escolaridad y otras condiciones variables. Si se trata de migrantes calificados, el país receptor puede ahorrar gastos en educación y se beneficia de los trabajos y los servicios profesionales, además de beneficiarse por los impuestos, consumos y en ocasiones a la contribución de nuevos productos o tecnologías. En el caso de los inmigrantes no calificados, frecuentemente se emplean como mano barata, sobre todo en el sector agropecuario o en la construcción. Entonces, en teoría, los inmigrantes se favorecen, al igual que sus familias, en tener una mejor fuente de ingreso que les permite sostenerse y enviar remesas a sus países, ¿verdad? Las regiones receptoras de migrantes suelen tener un incremento en la productividad, en la economía, esto debido al rejuvenecimiento de la fuerza laboral y un aumento en el consumo. Los inmigrantes suelen enviar remesas a los países de origen, pero el dinero que se gasta en impuestos en donde vive es muchísimo mayor. Entonces, una migración bien direccionada y con recursos para capacitarse y poder integrar a toda esta población económicamente hablando, puede ser de alto beneficio para la economía receptora, sobre todo si se aprovecha la disponibilidad del trabajo de las personas que han arriesgado su vida para mejorar la calidad de esta, ¿verdad? Entonces, como conclusiones, estamos un poco en tiempo ahorita. Como conclusiones, podemos tener, nosotros no podemos desligarnos como médicos, como sistema de salud, no podemos desligarnos de los políticos. Los políticos son los que hacen las leyes y nosotros estamos en un sistema que dependemos de las políticas, ¿verdad? Entonces, como conclusiones, debemos de crear políticas, para generar mejores condiciones. Debemos de disminuir las vulnerabilidades y brindar atención integral a quienes son parte de este ciclo migratorio. Debemos, según lo establece la resolución 6117 de la Asamblea Mundial de la Salud, mejorar los sistemas de información e investigar, dar seguimiento y articular a las fuentes de información nacional y regional para visibilizar a esta población y su condición de salud. Debemos de crear servicios de salud inclusivos y que sean amigables con las personas migrantes, con un personal capacitado. Debemos de contar con la posibilidad de traducción para los casos que lo ameritan y condiciones que inviten a todas las personas sin importar su condición migratoria a ser atendidos, ¿verdad? Entonces se tienen que diseñar políticas nacionales y regionales que faciliten esta inclusión. Se tienen que eliminar todo tipo de barreras estructurales, facilitar el registro. Todo lo restrictivo genera invisibilidad y esto genera vulnerabilidad. Debemos de fortalecer las redes para facilitar una intervención multisectorial, binacional y regional. Tenemos que establecer protocolos
para establecer una respuesta conjunta, interdisciplinaria e integral. Tiene que haber un compromiso político y participación concertada de todas las partes vinculadas. Tiene que ser fundamental para garantizar este derecho, ¿verdad? Es una tarea muy grande, muy difícil de alcanzar, pero con determinación se puede lograr para tener migrantes saludables en comunidades saludables, ¿verdad? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Cruz, para esta charla buenísima. Am, Me pregunto si tal vez hay preguntas de la audiencia, si hay alguien que quiere hacer una pregunta. Les invito. Este, ah, doctor o estudiante Zulfikar, ¿quiere hacer la pregunta o quiere que yo le haga para usted? Pues bueno, voy a comenzar entonces. Un miembro de la audiencia, doctor o señor Zulfikar, ah, nos ha dicho, hola doctor, doctor Cruz, gracias por estar aquí y por su presentación. Me preguntaba con qué organizaciones de investigación ah, tendrá que ponerme en contacto y obtener para aprobación para hacer investigación en Honduras, en particular Roatán. O particularmente en Roatán. Bueno, él se puede contactar conmigo. Yo estuve este año, el año pasado, ¿verdad? Trabajando con la Secretaría de Desarrollo Social. Primero nosotros estábamos coordinando se llamaba una unidad de salud complementaria, ¿verdad? Donde nosotros atendíamos a personas que se encuentran en pobreza y en extrema pobreza en nuestro país. Entonces, que se comunique conmigo para yo conseguirle la persona adecuada. Hay muchos programas de ayuda e investigaciones. Lo que pasa es que hay que llegar al lugar adecuado, ¿verdad? Porque en Honduras hay muchos lugares de ayuda, pero más que todo son lugares políticos donde las personas, como suele pasar en muchos países de Latinoamérica, que lo que hacen es aprovechar esta pobreza de las personas y hacer campañas políticas, en sí no interesarse, ¿verdad?, en la salud realmente de las personas que viven en pobreza o pobreza extrema. Entonces, yo tengo contacto de ministro de la Secretaría de Desarrollo Social, el cual él puede indicarle el programa más adecuado que esté enfocado en esta parte de Islas de la Bahía, ¿verdad?, que es Roatán. Perfecto. Voy a acabar de escribir unas notas aquí en el chat. Am, Otras preguntas de la audiencia. Yo tengo preguntas, yo también, pero hay otras otras personas en la audiencia que tienen preguntas. Sí, doctor, pues Mario, pues doctor Cruz, le quiero presentar a Mario Hernández, un estudiante de medicina del cuarto año aquí en la Universidad de Virginia. Mario es originario de Honduras y va a quedar aquí para empezar su entrenamiento en la medicina familiar. Mario. Gracias, doctor Moque. Buenas tardes, doctor Cruz. Gracias por su charla. Le tenía una pregunta para ver si sabe de algún tipo de investigación o programa que ha logrado tener buenos resultados en lo que es la prevención de la deterioración de la salud de los inmigrantes, que como dijo que esta es una población que al comienzo de su viaje usualmente son gente que está en buen estado de salud para poder lograr este camino y lo que es el viaje,
pero una vez que ya se establecen dentro de los Estados Unidos, con todas las circunstancias que se afrontan, se deteriora la salud de forma muy rápida algunas veces. ¿Sabe de algo que se ha hecho para tratar de lidiar con eso de una forma preventiva y no necesariamente reaccionaria? Bueno, como les dije al principio, es un tema muy complejo, ¿verdad? Es un tema muy extenso y interés nacional, ¿verdad? Para muchos países. ¿Qué es lo que pasa para personas que se encuentran, por ejemplo, en México o en el mismo Honduras, que vienen personas en transición, nada más pasan por esta frontera? Eh, Imaginémonos las personas que les toca pasar mares, selvas, vienen con buena salud, ¿verdad? Pero durante el camino se pueden encontrar con muchas enfermedades, les toca pasar desiertos y ningún inmigrante se detiene, ¿verdad? Para pensar en su salud e ir a buscar un centro de atención. Entonces llegan con una salud degradada acá en los Estados Unidos. Pasa que en el último informe, doctor Mario, de la OMS, nada más se implementan estrategias, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tal vez el doctor James o ustedes que están en la universidad, que en una universidad tienen un hospital, ¿verdad? Yo intenté buscar aquí en la parte de Virginia, porque yo vivo en Virginia, para ver si existía algún tipo de estudio. Nosotros como Universidad de Virginia, ¿verdad? Para ver si se había interesado en el tema y realmente son nulos o escasos o realmente no va a encontrar usted ningún tipo de estudio que enfoque a esta población. Entonces, como conclusión, nosotros podríamos tener que el estado realmente de salud de la población inmigrante es desconocido para muchos de nosotros, porque diario llegan miles, millones de personas, no solo acá a la parte de Virginia, sino que a todos Estados Unidos. Y y la OMS realmente lo que ellos proponen es invertir en programas para que se puedan obtener sistemas de datos, ¿verdad? Para poder localizar a toda esta población y para poder localizar estrategias. Para esto lleva una tarea muy difícil, ¿verdad? Para todos los médicos tenemos que sentarnos y realmente comenzar a hacer un estudio para realmente conocer el estado de salud de esta población, porque pasa como usted me decía, llegan a Estados Unidos con una salud degradada. Nosotros explicamos toda la travesía, ¿verdad? Y a todo lo que se enfrentaban estas personas. Y llegan acá y no tenemos a estas personas incluidas porque como no cuentan con seguro social, no cuentan con seguro médico, entonces no están excluidas del sistema de salud. Entonces no podemos evitar que estas personas con esta salud degradada lleguen a nuestra emergencia. Cuando llegan a nuestra emergencia es el problema grande que vamos a tener, ¿verdad? Yo siempre lo digo que el COVID-19 vino a enseñarnos mucho a nosotros, más acá en Estados Unidos, del impacto negativo que tuvo, que nos mostró todas las debilidades que nosotros tenemos aquí en Estados Unidos como sistema. Y como vino a enseñarnos mucho, al parecer no aprendimos nada, porque si seguimos creando barreras para que estas personas, eh, o sea, promover más ¿cómo se llama? La promoción de salud y la prevención, ¿verdad? A la curación que va a salir más costoso para el país. Entonces, realmente, si me preguntas a mí, estuve investigando sobre algún tipo de investigación que se haya hecho en la universidad o en el país y solamente se plantean estrategias nacionales que se lleven a cabo, no creo, ¿verdad? Bueno, gracias, doctor. Yo tengo otra pregunta, por favor, y casi estamos a la hora, pero otra pregunta es, pues, gracias por explicarnos este síndrome de Ulises y me doy cuenta de que el paciente de 18 años de Latinoamérica que vi ayer en la emergencia, aquí en la emergencia, yo creo que tiene este síndrome, ¿verdad? Pero no sabía el nombre del síndrome. Em, ¿Cuáles son los riesgos para este síndrome en cuanto a si el inmigrante vive en un lugar
rural en los Estados Unidos o urbano, o si es un hombre, una mujer, o la edad de inmigrar, o la separación de su familia, si viene solito o con un grupo de otros miembros de la familia. ¿Hay riesgos ya identificados? Sí, doctor, gracias por su pregunta. Mire, ese síndrome sí es nuevo y como le digo, es muy importante. Me gustó hablar de él porque es un síndrome que se habla de que afecta a las personas inmigrantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros en las salas de emergencia? Viene un paciente, nosotros con una migraña, ¿verdad? Le hacemos exámenes, de repente hacemos algunos estudios y decimos todo está normal y mandamos a este paciente a su casa, ¿verdad? Es lo que hacemos como sistema. Todo está bien, váyase para su casa, tome estos medicamentos, no pasa nada. Entonces, realmente nosotros no nos enfocamos que estamos tratando a un ser humano. Todas las historias, doctor James, son diferentes, ¿verdad? Hay personas que se vienen solas, que han sido abandonadas por sus familias, niños, mujeres. Creo que la edad va a depender de los riesgos que esta persona ha asumido. Eh, Se dice que las mujeres y los niños, como le explicaba, están más expuestas a abuso sexual, a violaciones, a embarazos no deseados, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con los hombres? El uso de droga, el uso de alcohol. Entonces, por género, sí podríamos ver algún tipo de enfermedades o riesgos a los que ellos pueden estar expuestos. Los podríamos dividir, ¿verdad? Por género. En realidad, el doctor no tiene una división de que si las mujeres pueden estar más expuestos a esto, pero tenemos que tener en cuenta todos los factores que fueron expuestos en esta conferencia. Eh, Tenemos que saber que estas personas, imaginemos que fue abandonada a los 8 meses, después toca recorrer el país hacia los Estados Unidos, sufre discriminación, sufre violencia en su país. eh, la mayoría de los inmigrantes que vienen para acá son abandonados porque el doctor Mario, por ejemplo, conoce el sistema de salud de Honduras, ¿verdad? Que el trato es malo, ¿verdad? Los hospitales no tienen medicina. Entonces, estas personas vienen con todos estos problemas, más los problemas sociales, y vienen realmente acá a Estados Unidos a vivir en condiciones que muchas condiciones en las que ellos viven no son condiciones humanas. En una casa viven hasta 10, 15 o 20 personas donde hay niños, adultos. Estas personas salen a las 5 de la mañana a trabajar, pueden salir de un trabajo, entran a otro trabajo, salen a las 12 de la noche y realmente todo esto, condiciones de hacinamiento, la mala vivienda, todas estas condiciones pues ponen en alto riesgo la salud y pienso que afecta no solamente a los niños, obviamente los niños, por ellos su sistema de protección no va a ser igual que un adulto, ¿verdad? Entonces van a estar más expuestos a todo tipo de enfermedad, pero en realidad cuando nosotros hablamos o tratamos de buscar a qué tipo de enfermedades están expuestas a los inmigrantes, pues están expuestos a las mismas enfermedades que podemos padecer cualquiera de nosotros. Pero, ¿cuál es la importancia? Como es el grupo más vulnerable, ¿verdad? Entonces es el grupo que más fácil o más rápido se va a enfermar, ¿verdad? Entonces, si yo formo parte, interactúo con esta comunidad, esto me va a enfermar a mí, a mi familia también. Entonces, por eso es de vital importancia, ¿verdad? Conocer el estado de salud de esta población. Pues muchísimas gracias, doctor Cruz. Desafortunadamente estamos casi a la hora ahorita. Hay mucho más que me gustaría escuchar de su experiencia sobre este tema. Muchísimas gracias por la charla. Usted nos ha facilitado un excelente resumen del estado de salud de la población inmigrante de los Estados Unidos. Le agradecemos su participación en Grand Rounds en español. Gracias también a nuestra audiencia. Acuérdense que una grabación de esta charla estará disponible en YouTube si buscan Spanish Grand Rounds.
Asimismo, les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Pónganse atentos a la invitación por correo electrónico para la próxima charla el mes de junio. Entonces, si alguien quiere estar en contacto con Dr. Cruz, sería un placer de ayudarle con eso. Y con eso, gracias a todos. Muchísimas gracias, Dr. Cruz, y que se cuiden y hasta la próxima. Hasta luego.